Esta es una producción de Radio María Panamá. Te invitamos a visitarnos en radiomaria.pa. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas con el tema de Introducción a la Vida Devota. Estamos aquí desarrollando específicamente el capítulo 4 de este maravilloso libro que escribió San Francisco de Sales, doctor de la Iglesia. Pero antes de continuar con el programa, vamos a pedirlo a todos que nos pongamos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a continuar con lo que hemos estado desarrollando, pero antes de seguir, sí les decimos que los que se quieran comunicar con nosotros pueden hacerlo a través del WhatsApp de la radio al 6633-6087, 6633-6087, y vamos a recibir sus mensajes. Le agradecemos de antemano los mensajes que hemos recibido de agradecimiento y felicitación por el programa. Agradecemos a todos y hacemos esto con todo el interés precisamente de contribuir de alguna manera a que todos podamos ser fieles servidores de nuestro Señor Jesucristo. El otro aspecto también que a las personas que deseen continuar con su formación, también tenemos un servicio a través de el Facebook que se llama, un grupo que se llama Academia de Formación Católica, y también tenemos un canal en YouTube que también se llama Academia de Formación Católica para los que deseen de alguna manera recibir más formación sobre diversos tópicos. Ahí estamos frecuentemente compartiendo a través de videos diferentes tipos de formación, así que los que deseen también tienen esa ventana, y volvemos a reiterar las gracias a todos por sus mensajes positivos que hemos recibido por diversos medios. Muy bien, continuamos con el tema de Introducción a la Vida Devota y estamos específicamente en el capítulo 4. Vamos a leer lo que dice el santo. ¿Qué necesitamos? Una guía para hacer progresos en la santidad. Nos narra el caso de Tobías. Nos narra la Sagrada Escritura que, habiendo mandado Tobías a su hijo que fuera a una ciudad lejana a pedir que le devolvieran un dinero que les debían, el joven le respondió: no conozco el camino. Y el papá le aconsejó: vaya y busque alguno que lo guíe. Tobías capítulo 5 versículo 2.
Este es el mejor consejo para quienes desean andar y progresar por el camino desconocido hacia la santidad, buscar a un guía que lo sepa guiar bien. San Juan de Ávila repetía que la manera más segura de cumplir la voluntad de Dios es seguir los consejos de un buen director espiritual. Y Santa Teresa, cuando le llegó el deseo de imitar a una famosa penitente, pero contra los consejos de su director espiritual, oyó que nuestro Señor le decía: lo que yo más estimo es la obediencia. Y siguió obedeciendo a su director espiritual y llegó a una altísima santidad. San Luis, rey de Francia, poco antes de morir, le dijo a su hijo: confiésese frecuentemente y siga puntualmente los consejos que le dé su confesor. Algo muy parecido recomendó Santa Catalina de Siena. Un amigo fiel. Dice la Biblia: un amigo fiel es una gran protección. Encontrar un buen amigo es como encontrar un tesoro, y los que tienen temor de ofender a Dios lo encuentran. Eclesiástico capítulo 6. Para lograr llegar a la santidad, ayuda mucho tener un buen amigo espiritual que nos aconseje y nos ayude a librarnos de las trampas que nos tienen preparadas los enemigos de nuestra alma. En nuestra tristeza y depresiones nos animará y consolará. En los peligros de pecar nos ayudará a no caer, y cuando se nos enferme el alma, tratará de que no nos quedemos así de enfermos, sino que logremos nuestra sanación. Pero, ¿quién encontrará a este amigo? El libro santo nos dice: los que tienen fe en Dios y confían en Él y temen disgustarlo. Roguemos, pues, mucho al buen Dios que nos proporcione un buen director espiritual, y el que nos ha prometido: todo el que pida recibe, nos lo dará, aunque para ello tenga que enviarnos un ángel, como hizo con Tobías cuando le envió el arcángel San Rafael. ¿Cómo comportarse con él? Respecto al director espiritual, hace falta orar con espíritu de fe, confiar en que el Espíritu Santo nos habla por sus labios y que Él pondrá en su boca las palabras que necesitamos para progresar en santidad. Manifestarle el estado de nuestra alma con toda sinceridad, y así los males del espíritu se irán corrigiendo y remediando, y se conseguirá alivio y fuerza para las aflicciones y penas. Si el director espiritual es varón de especial santidad, conviene demostrarle mucha confianza en sus consejos y una gran veneración hacia su persona, como lo hace un buen hijo con su venerable padre, o una virtuosa hija con su santa madre. ¿A quién elegir? San Juan de Ávila decía: para escoger al director espiritual hay que cumplir lo que dice el libro del Eclesiástico en la Biblia: uno entre 1000 sea tu confidente, porque hay muchos que no son capaces de ejercer bien este oficio. Debe ser alguien que está lleno de caridad, de ciencia y de prudencia. Si le falta alguna de estas tres virtudes, ya le falta mucho. Hay que pedirlo mucho a Dios, y cuando lo hayamos encontrado, darle gracias a nuestro Señor por este regalo tan especial, y no andar curioseando buscando otros. Si somos humildes y obedientes, con Él haremos un buen viaje hacia la santidad. Bueno, hasta aquí lo que nos enseña el santo sobre el tema de un buen director espiritual. Todos nosotros a lo largo de nuestra vida hemos tenido un proceso de aprendizaje. Definitivamente esto es muy importante, reconocerlo. Hay una frase muy común en nuestro país que dice: nadie nace sabiendo. Y esto tiene mucho que ver con nuestra vida espiritual. Efectivamente, muchos de nosotros probablemente hemos nacido del agua y del espíritu. Y también es muy probable que muchos de nosotros hemos tenido muy poco crecimiento espiritual. Eso se debe a que en ocasiones recibimos el bautismo
que es el nacimiento de lo alto, del agua y del espíritu. Pero se supondría que a lo largo de nuestro crecimiento corporal, a través de nuestros padres, padrinos y otros guías, deberían haber llevado nuestra alma a un crecimiento no solo espiritual, sino en todos los aspectos. Pero muchas veces solo se da un crecimiento en el área física y en los conocimientos de las realidades de este mundo, a través de la educación formal o también informal. He allí que no es extraño en nuestra sociedad encontrar personas que tienen altos grados de educación o mucho conocimiento en diversos temas. Sin embargo, en el área del espíritu, en las Sagradas Escrituras, en la doctrina de la Iglesia, en los consejos espirituales para ser más fiel a nuestro Señor, están aún en pañales. Y esto, más que empezar a cuestionar o a mirar con recelo a aquellos que no cumplieron con su trabajo, tal vez lo que debemos hacer es iniciar por el refrán que mencionamos: reconocer que nadie nace sabiendo, y que si bien es cierto ya nosotros nacimos en el agua y el espíritu, ahora tenemos que reconocer que tenemos muy poco conocimiento en cuanto a la vida espiritual. Y esto tiene mucho que ver con los aspectos prácticos de esta realidad. Muchos de nosotros probablemente hemos conocido personas que a lo largo de su vida han desarrollado muchos estudios, incluso llegan a grados de universidad y grados de maestría, pero si no han ejercido el trabajo de manera práctica, muchas veces tienen que estrellarse con la realidad de que los libros, si bien le dan un conocimiento y una orientación, es necesario en esos trabajos reconocer que las personas con mayor experiencia podrán guiarle en problemas que tal vez los libros no conocen o no lo pueden explicar, y que la experiencia nos enseña cuál es la aplicación práctica más viable, aceptable y efectiva para resolver los problemas. Este aspecto muy propio de la educación formal, y se da cuando vemos nosotros jóvenes que tienen muchos estudios, pero personas con mayor experiencia en el campo le pueden ayudar muchísimo a su crecimiento profesional. De esta manera, me decía alguien con algún grado de broma, es que si bien es cierto, las aplicaciones que hoy día tienen las computadoras y sobre todo los celulares dan mucha ayuda en muchos recursos para resolver situaciones, decía esta persona con algún grado de broma, de que no hay aplicación para la experiencia. Y eso es cierto, ninguna aplicación de celular ni de tablet ni va a resolver los problemas que la experiencia nos otorga. De esta misma manera, para nosotros en la vida espiritual, si bien es cierto, aunque podemos haber avanzado mucho en el conocimiento e incluso haber sido muy estudiados, eso no nos va a permitir tener la solución a las situaciones muchas veces que requieren discernimiento, experiencia y, por qué no, la inspiración del Espíritu Santo para poder resolverla. Además del hecho de que es por todos conocido que si uno quiere perfeccionarse, no solo en una profesión, por ejemplo un deporte, no lo podrá hacer solo, porque es necesario la visión exterior de aquel que ve lo que estamos haciendo bien o mal y nos ayuda orientándonos cuál es la mejor técnica o forma de hacer las cosas. De esta manera un entrenador sabio va guiando a su pupilo
para que pueda alcanzar la mayor perfección, viéndole de afuera, analizando sus movimientos, sus acciones, sus hábitos. De esta misma forma, es importante que nosotros en el ámbito espiritual busquemos a alguien experimentado. Y yo me atrevería a decir que aquí es importante que busquemos a un buen sacerdote. Un sacerdote que nosotros vamos a discernir. Recuerden que el director espiritual no nos elige a nosotros. Nosotros elegimos y buscamos a un director espiritual. Y es importante que cuando elegimos al director espiritual, tiene que ser alguien que pueda extender nuestra sensibilidad espiritual. Porque nosotros, cada quien tiene sus propias sensibilidades. Y por lo tanto, para que el diálogo pueda ser fluido, tiene que encontrar o buscar a alguien que pueda entender esto. También alguien que tenga ya experiencia, que tenga probada ciencia o sabiduría, como dice, y también, por supuesto, que nos pueda ayudar, porque también si no disfruta del tiempo, estaríamos en la misma situación. El director espiritual es una ayuda muy importante para toda persona que desea tomar en serio su camino hacia la santificación. De este modo, el santo nos está dando un gran consejo y lo pone como un amigo espiritual. No necesariamente, pero el sentido del amigo, no aquel amigo que muchas veces podríamos decir es un compinche, porque nosotros podemos tener sacerdotes amigos cercanos, pero nos une más que todo una relación donde desarrollamos una intimidad y podríamos decir hasta una complicidad. En este caso, lo que estamos buscando en el director espiritual es como si fuera un buen médico, alguien que claro que podemos tener simpatía y algún grado de comunicación, pero más que ese grado de empatía que podríamos tener con él o comunicación, es la sabiduría que tiene en las ciencias médicas para sanarnos el cuerpo. Eso es lo que más nos interesa. Entonces puede ser que no vaya nunca a su casa a cenar, ni conozca a sus hijos, a su esposa, pero sí vamos a tener una relación en cuanto a que me ayuda a mantener mi salud o la de mi familia. De esta misma manera, el director espiritual no necesariamente, cuando decimos que es un amigo, es un sacerdote al cual yo tenga una relación de amistad, en el que él me visita, yo lo visito, nos llamamos por teléfono constantemente, él conozco a su mamá y demás. No, se refiere a aquel que me puede ayudar, aunque yo no tenga esa relación, como un buen médico me ayuda a mantener la salud, en este caso la salud espiritual. Así que ese aspecto es bien importante dejarlo claro, que el director espiritual no necesariamente tiene que ser aquel sacerdote al cual yo tengo mayor amistad y cercanía. En ocasiones un sacerdote muy experimentado me comentó que eso, aunque es posible, a veces es contraproducente, porque es difícil para el sacerdote separar esa amistad, ese cariño, esa afinidad, y le es difícil ser objetivo. Eso también ocurre en las ciencias médicas, cuando, por ejemplo, un doctor se le recomienda que no atienda a su propia familia, porque le es más difícil dejar de lado las emociones y ser objetivo. Entonces, de esta manera vemos una de las características importantes de un buen director espiritual, que, como decía el santo, hay que elegirlo muy bien, porque es aquel que me va a llevar adelante en mi camino hacia Dios. Entonces, efectivamente, el santo nos recomienda ese aspecto. Vamos a hacer primero una pausa y después vamos a ir hablando un poco más de este tema, que es muy, muy interesante. Guíame, Señor Jesús, por tus senderos
Muy bien, hermano, después de esta pausa que llevamos adelante, seguimos con el tema de introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, o la llamada Filotea. Y estamos abordando el capítulo 4, que nos habla de la importancia de una guía para hacer progresos en la santidad. Y este aspecto estábamos llevando adelante y estábamos meditando un poco cómo él nos habla del caso de Tobías. Fíjense qué interesante el caso de Tobías que él nos presenta. Tobías estaba ciego y en ese momento él estaba pasando dificultades económicas y él recordó que en un momento determinado él había dejado guardado con un pariente una cantidad considerable de dinero y que le había dejado un pagaré para que su pariente se lo guardara. Su hijo tenía que hacer un viaje hasta allá con la otra parte del pagaré a una ciudad que él no conocía y que el camino tampoco. Sin embargo, Tobías, ciego que no le podía ayudar, decide enviar a su hijo joven e inexperto a esa travesía, a encontrar un pariente que él no conocía y esa situación que el santo nos presenta, en el que está Tobías imposibilitado y que tiene que enviar a su hijo inexperto, se parece mucho a nuestra realidad espiritual. Y entonces, ¿qué ocurre? Tobías, ante esa imposibilidad de poder ayudarle, le dice que busque a alguien de su parentela y que tuviera fama de honesto, que pudiéramos verificar sus credenciales y que conociera además el camino para ir hasta la misión que lo recibiera de guía. El libro de Tobías nos cuenta que efectivamente Dios escuchó las oraciones y entonces le envió un arcángel que fue el que le sirvió de guía y lo protegió durante el camino. Esta historia, esta analogía nos sirve para que podamos nosotros entender un poco nuestra realidad espiritual, nuestro camino espiritual. Jóvenes e inexpertos, emprender un viaje a una ciudad que no conocemos para obtener algo importante, ¿no? En este caso, igual nos ocurre a nosotros. No importa la edad que tengamos, del punto de vista espiritual, muchas veces estamos en pañales. Recordemos a Nicodemo. Nicodemo era maestro de la ley, un hombre de una gran sabiduría dentro del pueblo, miembro del Sanedrín y muy estudiado, y además un hombre ya mayor. Y cuando Jesucristo empieza a explicarle sobre el nuevo nacimiento, Nicodemo queda totalmente perdido. Incluso le llega a Jesús a decir: si te hablo de las cosas de la tierra y no las entiendes, no las captas, ¿qué será cuando te hable de las cosas del cielo? Entonces, ahí vemos un ejemplo de alguien que, independientemente del conocimiento y experiencia que podía tener incluso en el campo de la religión, no pudo captar las cosas del Espíritu, porque eso se requiere y se adquiere a través de la experiencia. Alguien me decía con gran sabiduría, dice: puede haber genios en matemáticas, puede haber genios en física, pero en el campo del arte hay genios, pero para llegar a ser gran maestro tiene que tener experiencia, porque hay cosas que no la da el simple conocimiento racional, sino que también es necesario haber pasado por situaciones y que permiten desarrollar no solo el carácter, sino el temple en el caso de las decisiones. Entonces, así efectivamente, como ocurrió con el libro de Tobías, como el caso de Nicodemo y como el caso que nos ocupa sobre las artes y demás, efectivamente es importante tener a alguien que ya de alguna manera, no solo por conocimiento teórico, sino por un caminar espiritual y el discernimiento,
pueda ayudarnos en el avance de nuestra vida espiritual, porque es fundamental, y ese viaje y esa guía por el camino, evitando peligros, tomando los atajos y las formas más fáciles de hacer las cosas. Solo tenemos que observar a un hombre experimentado, por ejemplo, un mecánico experimentado, cuando empieza a desarmar un motor de un vehículo, uno se queda admirado con qué facilidad hace las cosas, pareciera que fueran sencillas. Tan pronto empezamos nosotros que no sabemos hacerlo, inmediatamente empezamos a encontrar dificultades, problemas, y lo que parecía sencillo en manos de él, ahora a nosotros nos resulta un gran problema. De esa misma manera, hay que aprender que nosotros en el campo espiritual muchas veces podemos estrellarnos con una pared una y otra vez, y tal vez la solución es sencilla, pero necesitamos que alguien nos haga ver. Tal vez estamos dando vueltas en un círculo como el perro que se corretea el rabo, porque no encontramos la solución de un problema, pero es importante que alguien desde afuera pueda vislumbrar que estamos dando vueltas en círculos y que es necesario salir de ese llamado círculo vicioso, en el que no podemos alcanzar la virtud porque estamos dando vueltas sobre nosotros mismos. Eso es mucho de lo que hace el director espiritual y la importancia que tiene el mismo. Por eso es importante para nosotros este aspecto de reconocer, y quiero decir que lamentablemente hoy día en nuestro país se ha perdido mucho esa costumbre. Muy poca gente se confiesa, y menos aún hay quienes busquen un director espiritual, porque recordemos que si bien es cierto la confesión, durante la confesión nosotros recibimos de alguna manera dirección espiritual cuando el confesor nos habla y nos explica sobre nuestra situación, eso no es suficiente, porque todos sabemos que generalmente nuestras confesiones están en lugares y momentos donde el sacerdote no disfruta del tiempo. No es común que la gente haga citas para hacer confesiones. Generalmente lo hace en lugares y situaciones en las que hay gente esperando, y por lo tanto no es el momento de entrar en ese tipo de diálogo. La dirección espiritual, más que todo, tiene que ver con que nos tomemos un tiempo, tanto el alma que quiere avanzar como el sacerdote, y puedan entrar en un diálogo ya más profundo, calmado, sosegado y con seguimiento sobre situaciones espirituales que tienen que ser mejoradas, guiadas, alineadas en nuestra vida. No se trata solamente de hablar de nuestros pecados, sino también hablar de las cosas que posiblemente estamos haciendo bien y que tenemos que seguir haciendo bien o profundizar. Así que efectivamente tiene un sentido importante la dirección espiritual. Entonces hay que entender que, por lo tanto, otro elemento importante, como el santo nos dice, es que eso no lo podemos hacer sin oración. Es importante que hagamos oración para pedirle a Dios que nos dé el discernimiento para obtener, o que nos regale el Señor, un buen director espiritual. En ese aspecto es interesante que vislumbremos la importancia de la oración. Muchas veces dejamos de lado decisiones, a veces importantes, a veces no tan importantes, y la queremos tomar sin oración. Y en este aspecto, con mayor razón, como es algo tan importante para nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios, hay que tomarla en oración. Yo quisiera aprovechar estos minutos finales para hablar un poco de ese aspecto importante que tiene que ver también con la dirección espiritual. El director espiritual efectivamente nos va a ayudar a nosotros en algunos aspectos, porque él, haciendo la analogía,
Él hace como nuestro entrenador. Pero, como todo buen deportista, el entrenador no va a estar todos los días contigo en cada entrenamiento que hagas. Él posiblemente va a discutir contigo los progresos, va a verte realizar las actividades, pero el entrenamiento, la alimentación, él no va a estar durmiendo, viviendo contigo. Entonces va a llegar el momento donde igual ocurre con el director espiritual, en el que va a haber un momento donde vamos a tener una charla, donde vamos a discutir temas, diríamos, puntuales, específicos, dudas, situaciones que nos inquietan. Pero va a haber una gran gama de situaciones en las que efectivamente no vamos a poder abordar con él, porque nuestra vida es tan rica y tan llena de cosas que tendríamos que estar reuniéndonos todos los días con el director espiritual para preguntarle cada cosa. Incluso él mismo te va a decir, en todo caso, de que tienes que aprender a discernir y todo no se lo puedes preguntar a él, porque al final la vida es tuya, no es de otro, entonces tienes que vivirla tú y tienes que aprender a discernirla con Dios, y ese es el punto que quiero llegar. En ocasiones nosotros, porque estamos hablando de la dirección espiritual, perdemos de vista de que gran parte de los problemas que nosotros nos buscamos es porque hemos perdido el sentido de la dirección espiritual. Y el primer director espiritual que tenemos nosotros es Dios. Y muchas veces lo dejamos de lado. No consultamos. ¿Cuántas personas toman malas decisiones porque consultan a personas que no deben, o personas que no tienen la prudencia? Recuerdo que una de las cosas que cuando dábamos educación nos decían de que hay personas que efectivamente, jóvenes, que aprenden, por ejemplo, de sexualidad en la calle, con el amigo, con el tipo de la esquina que posiblemente no sabe, porque los padres muchas veces no abordan los temas y los dejan de lado y demás. Entonces resulta ser que efectivamente se cae en ese gran error, ¿no?, de buscar a cualquier consejero por ahí. En nuestra vida, en ocasiones nosotros también tenemos que tomar decisiones grandes, medianas y pequeñas, y dejamos de lado a Dios, no lo consultamos. Pensamos probablemente que no debemos molestar a Dios con esos temas, o que no son temas para conversarlos con Dios, pero no, efectivamente debemos aprender a tener una vida con Dios, en la que podemos y debemos hablar con Él todos los temas. A mí me llama poderosamente la atención cuando he tenido la oportunidad de conversar con algunas jóvenes, y le he preguntado que si ha consultado con Dios la pareja que tiene, el novio que tiene, o la que no tienen novio o novia, si le han pedido a Dios eso, o han hablado con Dios de eso, y se quedan todos sorprendidos, como que si fuera la primera noticia que ellos tuvieran de que ese aspecto tan importante de su vida no involucran a Dios. Mujeres solteras que dicen no tener pareja, y se les pregunta, ¿tú lo has planteado eso a Dios? ¿O tú quieres que yo me quede soltera? ¿O quieres que yo me case? ¿O te gustaría que, o me pondrías a alguien dentro del camino para...? No, como que no, que Dios no se debe meter en eso, ¿no? Igual pasa para muchas otras cosas, ¿no? Elegir una carrera, tomar un trabajo o no, hacer tal o cual negocio, hacer tal o cual viaje, y tantas cosas, que si debo comprar un carro este año o no, o si es necesario que compre el carro, debo vender la casa o no, tantas cosas, decisiones que podríamos mencionar, que nosotros generalmente no buscamos la dirección espiritual, que ya no es aquel del sacerdote, sino aquella dirección en la que buscamos el discernimiento a través de Dios, en la que le pedimos a Dios con sincero corazón y de manera persistente que nos ilumine, que nos dé luces para ver cuál es la mejor decisión. Si hiciéramos eso, nos evitaríamos muchísimos problemas. Tenemos que tener la fe, porque a veces nosotros tenemos la visión de un Dios mudo, ¿sí? Tenemos la visión de un Dios mudo, un Dios al que nosotros nos quejamos con Él,
le pedimos cosas, pero de allá para acá, de parte de Dios a nosotros, nada. Es más, si yo le digo a la gente que Dios me habla, van a decir que estoy loco, chico. Porque ¿cómo es eso, no? ¿Cómo que Dios te habló? ¿Cómo es eso? Hombre, sí, Dios habla. Por supuesto que Dios habla, si esto no se trata de un monólogo, se trata de un diálogo. Ahora, Dios tiene sus formas de hablar, y cada quien tiene y va a descubrir en su vida espiritual la forma en que Dios nos habla a cada uno. Pero si nosotros en nuestra vida espiritual decimos de que esto solo es un monólogo de mi parte, diciéndole a Dios que me pasa, quejándome, pidiendo, presentando o incluso alabándolo y dándole gracias, pero de allá para acá nada, entonces estaríamos en un serio problema espiritual, porque tiene que haber un diálogo, pero ese diálogo muchas veces se pierde porque nosotros mismos expulsamos a Dios de nuestra vida. Y ocurre también de que no somos capaces de acostumbrarnos a su voz. No lo escuchamos porque efectivamente no hablamos con Él ni le preguntamos. Esa es la realidad. Cuando yo levanto el teléfono y me llama alguien muy cercano, me llama mi esposa, mis hijos, apenas dicen la primera palabra, reconozco quién me está hablando. ¿Por qué? Por la costumbre del diálogo. Tal vez una persona a la cual no me llama, o me llama muy poco, a pesar que lo conozca, ¿quién eres tú? Bueno, algo muy parecido ocurre con Dios. Si nuestro diálogo es truncado, no es dado, no le pregunto nunca a Dios, no le digo, Dios, háblame, ¿cómo voy a aprender a discernir su manera de comunicarse conmigo? ¿Cómo voy a entender? ¿Cómo voy a captar cuando Él pone en mi mente pensamientos? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a entender si no lo hago? Si no lo discierno, no lo busco. Al final, a Dios le encanta que nosotros compartamos nuestra vida con Él. Que seamos capaces de poder hablar con Él desde el tema más insignificante hasta los grandes y complejos problemas que podamos tener en nuestra vida. Pero en ese diálogo de amor y de amistad podemos encontrar preciosas perlas donde Él nos va a dar grandes guías. Ahí veremos, si leemos la vida de los santos, que están llenas de acontecimientos donde ellos claramente dicen que Dios le habló. Y eso no es un tema de santos o de pecadores, es simple y llanamente un tema de diálogo, de esa capacidad de uno entrar en diálogo con Dios, y uno se va acostumbrando, por decir así, nuestra alma va acostumbrándose al método que Dios decida para comunicarse con nosotros. Y veremos las maravillas, estaremos sorprendidos. Oye, ¿por qué no empecé a hacer esto antes? Así que, muy bien, para concluir, recordemos, primero, importante para avanzar en nuestra vida, si queremos seriamente avanzar en nuestra vida espiritual, según el consejo del santo San Francisco de Sales en Introducción a la vida devota, un director espiritual. Saberlo elegir, buscar uno que tuviera los elementos que necesitamos para poder que nos ayude, como ayuda un buen médico, un buen entrenador, a que podamos alcanzar la meta. 2, saber de que efectivamente no basta solamente con el conocimiento, de que leí libros, que leí, porque hay cosas que son necesarias resolverlas con la sabiduría, que muchas veces es fruto de la experiencia, y no solo experiencia de cosas vividas, sino de situaciones espirituales que nos trascienden. Hay otra realidad también de que tenemos que reconocer que el sacerdote, por su mismo ministerio, tiene una gracia muy específica, actual, sobre que le permite ejercer esa labor de guía de almas. Y finalmente, lo último que estábamos hablando, que la importancia de que nuestra dirección espiritual ya no solo sea del sacerdote, sino nuestra capacidad de poder conocer y entrar en ese diálogo con ese Dios que nos ama
y poder nosotros no tener un diálogo solamente una vía, sino tener ese verdadero diálogo donde yo hablo y escucho. Antes de despedirme, quisiera recordarles que los que deseen entrar en contacto con nosotros, les reiteramos el número de WhatsApp de la radio, el 6633-6087. Ahí aceptamos sus preguntas, aportes, comentarios sobre el programa, y también los que deseen unirse a nosotros en el internet pueden hacerlo a través de la Academia de Formación Católica, que está en un grupo en Facebook, o suscribirse al canal de YouTube, que se llama de la misma manera, donde damos también material de formación sobre otros temas. Muy bien, ha estado con usted su hermano Roquel Cárdenas. Nos vemos próximamente y que el Señor los bendiga a todos. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Esta es una producción de Radio María Panamá. Te invitamos a visitarnos en radiomaria.pa.